Bueno, quería inaugurar el primer foro del año 2021 sobre la inteligencia competitiva y cómo agrega valor a los negocios. Nada menos que este foro es organizado por la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú. Mi nombre es Ana Méndez y estaré como moderadora de este evento. Esta noche tendremos a varios expositores expertos en la aplicación de inteligencia dentro de sus respectivas instituciones. Su larga trayectoria y experiencia es aplicada en su día a día y en este evento podremos conocer un poco más acerca de cómo la inteligencia competitiva... ¿Estamos bien? Vamos bien. Cómo la inteligencia competitiva nos va a ayudar en el desarrollo que tengamos en el negocio, en cualquiera de nuestros negocios. Bueno, estas personas tienen amplia experiencia en el campo y nos van a ayudar a conocer y cómo superar, a conocer mucho más de las herramientas de la inteligencia competitiva y cómo superar los retos que en este momento estamos afrontando en los negocios. Los voy a dejar con nuestro primer expositor, que es nada menos que el ingeniero Rafael Rodríguez Venegas, ingeniero industrial de la Universidad de Lima y sobre todo, y lo más importante, que es el presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Él es un gran docente, consultor y catedrático en la especialización de optimización empresarial, a quien he acompañado en muchos proyectos en este ramo. Él es también experto en lo que es inteligencia competitiva y ha dictado varios cursos en diferentes universidades y sobre todo en la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Después vamos a tener también otros expositores que más tarde los voy a ir presentando, pero creo que en este momento ya le podemos dar la bienvenida a Rafael. ¿Qué te parece, Rafa, si ya entras? Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí nos vemos. Sí, gracias. Denme, por favor, un segundo. Ok. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Tengan ustedes nuestra más cordial bienvenida en nombre de la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú. Tengo el honor y el agrado de compartir esta noche con grandes personalidades, grandes personas, de la especialidad, del desarrollo, del campo, de la aplicación de la inteligencia competitiva. ¿Por qué inteligencia competitiva? ¿Qué es? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es un tema muy interesante que vamos a poder revisarlo esta noche y tratarlo de una manera bastante, digamos, profunda, pero a la vez dinámica. El hombre de hoy día, el ser humano en general, tiene que enfrentar muchos desafíos, hoy más que nunca, alrededor de toda la historia de la humanidad. Porque es hoy día cuando nosotros encontramos que el desarrollo tecnológico nos ha colocado en una posición privilegiada como nunca antes hemos estado. A la vez, esto representa un gran desafío que tenemos que saber enfrentarlo. Hoy en día, tenemos nosotros múltiples fuentes de datos, es decir, podemos encontrar información, datos en muchísimas fuentes que no nos van a dar límites como los podíamos haber tenido antes. Encontramos abundante información que a la vez de ser un beneficio también es una complicación porque cuando tenemos tanta información podemos terminar complicándonos. Mucha de esta información es falsa, con lo cual nos lleva a que tengamos que resolver este problema definiendo y decidiendo si esa información es válida, no es válida, es falsa, es verdadera, la podemos tomar, nos va a ser de utilidad. Tenemos que tener toda esa capacidad para poder generar decisiones rápidas, para poder reducir el riesgo de la incertidumbre, para que nosotros podamos vencer desafíos que son los que cada día nos están generando estas complicaciones y finalmente este gran estrés. Es decir, tenemos que generar de una forma más rápida las capacidades para poder procesar esa información, para poder desarrollar un buen análisis, para poder tener la rapidez en la toma de decisiones, calidad en la toma de decisiones.
cada día sentimos que el futuro llega más rápido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da esa sensación de que el tiempo pareciera que fuera más rápido? Y lo que sucede es que el conocimiento y la velocidad del cambio cada día está siendo mucho más dinámica, mucho más avanzada, mucho más rápida, con lo cual nos lleva a que nosotros tengamos que prepararnos para ello. Esto, si nosotros lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, este es un cuadro muy interesante, donde podemos observar que hacia inicios de los años 1901, el siglo anterior, el conocimiento se duplicaba cada 98 años. Es decir, nosotros podríamos sentir que las cosas eran eternas. Y es más, en ese momento se consideraba que las cosas buenas eran aquellas que duraban mucho tiempo. Y es así que nosotros podríamos ver en la antigüedad que de repente, por ejemplo, un teléfono como el que usábamos en nuestras casas podía tener pues 5, 6, 8 años y ser el mismo aparato, el mismo modelo, y simplemente sabíamos que cumplía con su función de comunicarse. Hoy en día eso ya no es posible, ¿correcto? Hacia la época en la que estamos viviendo en la actualidad, vemos que hoy en día el conocimiento varía, se duplica cada 8 meses. Esto nos lleva a que nosotros, si hiciéramos un cálculo en los últimos 30 años, es decir, del año 1990 a la fecha, vemos que el conocimiento se ha modificado 25 veces. Este cambio tan dinámico, tan rápido, nos lleva a la sensación de que el destino llegara más rápido, que el futuro fuera más rápido. Hoy en día la tecnología, la información, la comunicación es más rápida, la cantidad de información con la que nosotros disponemos y podemos contar con ella es muchísimo más rápida, es más dinámica, y el conocimiento nos lleva a que permanentemente tengamos nuevas tecnologías. Si eso ha sucedido en los últimos 25 años, se espera que para los siguientes, perdón, los últimos 30 años, se espera que para los siguientes 30 años el conocimiento va a evolucionar 150 veces. Es decir, si hemos sentido en estos últimos 30 años que las cosas han cambiado demasiado rápido, pues en los próximos 30 años tendremos que acostumbrarnos a que las cosas van a variar muchísimo más. El conocimiento, la tecnología, la velocidad del cambio, la innovación, va a ir muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar tanto cambio? ¿Estamos sobre todo preparándonos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto no lo vamos a detener. El futuro no lo vamos a detener. La velocidad del cambio y el desarrollo de la tecnología es una realidad. Hoy en día hablamos de biotecnología, nanotecnología, bioalimentación, alimentos, los superalimentos, perdón, las ciudades inteligentes. ¿Qué cosa es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está dando? ¿Qué ventajas? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos desarrollar para ello? En muchos casos, y en la gran mayoría de los casos, esto nos lleva hacia una crisis de pensamiento. El impacto de la velocidad del cambio es tan rápido que hoy en día encontramos muchos vacíos legales que no son capaces o que, mejor dicho, generan una incapacidad de aplicar la legalidad en esos campos. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que se refiere a la biotecnología, el manejo del ADN, hay muchos, y en general, en muchos aspectos que la legalidad no avanza al mismo ritmo que avanzan todas estas cosas. Las condiciones laborales, hoy en día, pensar que las condiciones laborales van a ser como eran hace 30 años, pues ya definitivamente no es posible, no es real, ¿no? La misma forma de vida, el estilo de vida de las nuevas generaciones no tienen ya el requerimiento de la estabilidad laboral, sino más bien de la estabilidad económica, que muchas veces la logran a través de 2 o 3 o 4 trabajos simultáneamente, donde se reemplaza la estabilidad por otras condiciones y otras características. Entonces, acá hay una frase muy importante que tenemos que tomarla en consideración. No podemos enfrentar los problemas del mañana con las soluciones del ayer. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestros paradigmas. Tenemos que aprender a aprender y tenemos que aprender a desaprender. Si no aprendemos a desaprender, no vamos a lograr cambiar o aprender a aprender. En ese sentido,
hay una herramienta muy importante que ha venido desarrollándose principalmente en la aplicación del campo de la defensa nacional, el campo militar, y se llama la inteligencia, que no es otra cosa que el proceso de recolección de información, análisis, protección y distribución de la información requerida para adoptar aquellos resultados que permitan mejorar la capacidad para tomar decisiones. Todo este proceso, que hoy en día lo vamos a ver dentro de unos minutos, nos permiten tener capacidades de recolectar información, no podrían ser útiles si es que nosotros no le agregamos el análisis para poder convertirla en una herramienta poderosa. Es de esta manera que, basándonos en aquellas herramientas de análisis, en aquellas herramientas que permiten desarrollar escenarios, campos de proyección, de perspectiva y de conocer aspectos que puedan ayudarnos a manejar el riesgo dentro del contexto del manejo de las herramientas de la inteligencia, hoy día se aplican a las empresas, a los negocios, a las instituciones y dan como inicio lo que conocemos como inteligencia competitiva. Entonces, la inteligencia competitiva es una herramienta poderosa que nos permite utilizar aquellas herramientas metodológicas de esta especialidad, de esta disciplina de la inteligencia, aplicadas al campo de la competitividad, para que nosotros podamos tener mejores capacidades, para que podamos tener mejores herramientas que nos permitan conocer, evaluar situaciones de riesgo, situaciones prospectivas, qué es lo que está haciendo mi competencia, hacia dónde vamos, vigilancia tecnológica, cómo están evolucionando las tecnologías en otras partes del mundo, esto qué me podría significar como una amenaza para el desarrollo de mi negocio, de mi país, de qué manera nosotros podremos enfrentar nuevos retos, hacia dónde estamos dirigiéndonos, el saber recolectar, coleccionar esta información, el saber coleccionar la información, ordenarla, procesarla y luego convertirla en conocimiento a través de un análisis, de la definición de escenarios, del desarrollo de hipótesis, de la comprobación de estas hipótesis mediante un análisis crítico basado en el método científico, etcétera, etcétera, en herramientas que durante mucho tiempo no han sido dadas a conocer en el mundo, hoy en día están disponibles. Y son las herramientas que nosotros como sociedad de inteligencia competitiva buscamos desarrollar, buscamos difundir, buscamos enseñarlas, practicarlas y sobre todo que las empresas puedan utilizarlas de una manera útil para que podamos tener mejores capacidades y un mejor desarrollo en nuestro país. Esto no lo estamos inventando nosotros. La inteligencia competitiva tiene más de 25 años en el mundo. Ya existen en otros países avanzados, como es el caso en Europa, en España, en Argentina mismo. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Nancy. Nosotros ya tenemos instituciones en el mundo que están desarrollando no solamente el concepto y el conocimiento de esas herramientas, sino también la práctica a través del desarrollo de las consultorías, etcétera, etcétera. Hay escuelas, hay programas de posgrado, hay universidades, hay instituciones que permanentemente están desarrollando temas de capacitación y con lo cual las personas podemos llegar a conocerlas, a desarrollarlas y aprender a manejar esta inteligencia competitiva tan importante para el desarrollo de nuestras empresas y sobre todo para el desarrollo de nuestro Perú. En el mundo existen algunas organizaciones que practican, que desarrollan, que promueven, mejor dicho, la inteligencia competitiva. Nosotros tenemos aquí en Perú la Sociedad de Inteligencia Competitiva, pero también la tenemos en China, en Brasil, en Estados Unidos, diferentes instituciones con las cuales nosotros mantenemos, con gran parte de ellas, casi todas, una serie de convenios y acercamientos para poder desarrollar de manera conjunta esfuerzos que nos lleven a tener una mejor capacidad de visión. Existe hoy en día un concepto de lo que se llama la inteligencia colaborativa, con la cual nosotros estamos permanentemente en comunicación con todos ellos y conociendo todo esto.
Tradicionalmente nosotros hemos escuchado hablar, principalmente en nuestro país, mucho sobre el business intelligence, y se piensa que es lo mismo que inteligencia competitiva. Business intelligence es una herramienta fundamentalmente para el uso de la tecnología informática y de comunicaciones. Business intelligence que se basa en herramientas de recolección de información, procesamiento, analytics y todo ello, generan la primera parte de lo que sería el ciclo de inteligencia, es decir, la colección de información, la organización, el procesamiento de ello y prepararla para el análisis. Como podemos observar en este cuadro, es muy interesante ver cómo es que la transformación de un dato para convertirlo en inteligencia va pasando por diferentes jerarquías. El dato se convierte en información, la información se convierte en conocimiento, el conocimiento se convierte en inteligencia. Y podemos ver hacia el lado izquierdo de este cuadro cómo es que los recursos de automatización van cambiando a medida que vamos subiendo en el nivel jerárquico del procesamiento de la información. Vamos viendo que la automatización va teniendo menos relevancia, menos participación, y por el contrario, el análisis humano comienza a desarrollar una mayor participación y a tener más efectos sobre ello. ¿Por qué? Porque es la parte humana, es la sabiduría, la sapiencia, la experiencia, la intuición que tiene el hombre de inteligencia, el analista de inteligencia, que a través de esa intuición, ese conocimiento, esa perspicacia, esa sabiduría que la ha formado a través de la experiencia, complementa la información que se procesa o que digamos, el software la prepara y la desarrolla fríamente. Todavía no existe tecnología. Más adelante, de repente, el machine learning o el deep learning o cualquiera de ellas podrá buscar en cierta forma llegar hacia la inteligencia artificial para más o menos reemplazar al analista, pero eso no sucede, por lo menos yo no creo que suceda pronto, porque es el analista, el ser humano, quien tiene la capacidad para poder incorporar mucho conocimiento y convertir toda esa data y toda esa información muy bien procesada, por supuesto, pero darle el toque final para convertirlo en inteligencia. Hay muchísimo que ver por ello. Vamos a lo largo de este foro, quiero que ustedes estén atentos a todo lo que vamos a escuchar, porque la participación y la experiencia de cada uno de nuestros expositores, que es muy grande, nos va a dar luces sobre cómo es que esto lo vamos aplicando en el campo, ¿ok? Al final del foro yo voy a tratar un tema en el cual en muy poco tiempo quiero compartir con ustedes un pequeño caso que se los voy a dejar para que ustedes tengan digamos, un pequeño souvenir nuestro con el cual van a poder tener allí una pequeña práctica sobre la inteligencia competitiva, en un caso que veremos cómo va a afectar a nuestra patria, a nuestro Perú, de una manera impactante. Entonces, eso lo veremos al final. Solamente quiero terminar mi exposición volviendo a preguntar nuevamente, ¿estamos preparados para todo este cambio? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Rafa. Muy bien. Agradecemos tus palabras y la verdad, muy interesante. Bueno, ahora nosotros tenemos a nuestro segundo expositor, Jorge Luis Castro. Jorge Luis Castro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ok. José Luis actualmente se desempeña como gerente de seguridad corporativa del Grupo Repsol del Perú. Tiene una maestría en docencia universitaria, gestión educativa, tiene un curso superior de inteligencia estratégica y de inteligencia competitiva. Y obviamente está especializado en seguridad psicológica. Bueno, entonces ahora le damos la bienvenida y los dejamos con Jorge Luis. Vamos, Jorge Luis. Muy bien, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? Sí, está perfecta. Muy bien, Jorge. De acuerdo. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer muchísimo a la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú por esta invitación y, por supuesto, a Rafael, con quien siempre hemos tenido la oportunidad de compartir
información al respecto de lo que es la inteligencia competitiva, enriqueciendo bastante mi desarrollo profesional. Así que la verdad que es un honor para mí compartir con ustedes esta noche. Bien, quiero comenzar con una pequeña reflexión, y es que en este preciso momento en el que estamos reunidos escuchando esta conferencia, existen miles de personas en el mundo que están desarrollando nuevas metodologías, nuevos procedimientos, nuevos servicios o nuevos productos. También existen muchísimas personas que en este preciso momento y dentro de nuestras organizaciones se están preparando basándose en el conocimiento y la posición que tienen en nuestras organizaciones para probablemente en las próximas horas hacernos o generarnos algún tipo de pérdida. La estadística mundial nos ha mostrado que el 90% de nuestras pérdidas son generadas por nuestro propio personal, o la mayoría de los riesgos. Inclusive ese 10% restante es un 10% que pudiese de alguna manera poder haber sido controlado de alguna manera por los profesionales de nuestra organización. Esto es un ejemplo de cómo el mundo aprovecha las circunstancias o las personas que tienen un sentimiento infiel para las organizaciones, se preparan con mucha frecuencia para permanentemente enriquecerse o lograr sus objetivos de beneficiarse a sí mismos, obteniendo información nuestra. Vivimos además, como ya lo comentó Rafael, en un entorno VUCA. El entorno VUCA es un concepto que nace poco después de la guerra de Vietnam, en los años 80, desarrollado por el ejército norteamericano, y que es traído nuevamente a este tiempo porque estamos viviendo precisamente un entorno similar. Esa tremenda volatilidad que es disruptiva, lo que ayer era muy importante, hoy es totalmente deficiente o malo. La incertidumbre del resultado de los programas o proyectos porque no los hemos evaluado con la información suficiente. La complejidad del desarrollo de soluciones, porque hoy todas de alguna manera tienen relación entre ellas. Y a esto le llamamos efecto dominó, porque si nosotros echamos una ficha, vale decir, dejamos nosotros de contribuir con nuestra parte, podemos nosotros hacer que caigan otros tipos de operaciones relacionadas a las nuestras o que tienen como sustento o apoyo nuestras propias actividades. Y la ambigüedad. Ejemplo de la ambigüedad, por ejemplo, es cómo en este momento estamos recibiendo una gran cantidad de información respecto a algunos medicamentos, digamos la ivermectina, y hemos escuchado muchísimas voces de profesionales reconocidos que están en favor y otras de igualmente profesionales reconocidos que están en contra. Muchos con muy buena intención, pero que nos dan un doble mensaje a través de Internet, a través de la televisión, utilizando los medios informáticos, el WhatsApp, etc. Y cómo nos generan y nos llenan de dudas. Y por supuesto nuestra falta de conocimiento en la materia hace que difícilmente podamos nosotros tomar decisiones como ellos. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar todo este tipo de dificultades que en este entorno, en el mundo, se nos presentan y nos afectan? Y nos afectan de una manera tremenda y gravemente. Primero, la inteligencia competitiva es una herramienta, efectivamente, que proviene, como muchas de las herramientas que hoy se utilizan, que proviene y que tiene origen militar, que fue utilizado para la defensa, que se sigue utilizando en los ejércitos y en las policías de todo el mundo, y que ha demostrado que en el campo privado tiene una enorme aceptación y que es de gran utilidad. ¿Quiénes pueden utilizar o quiénes deberían utilizar la inteligencia competitiva como una herramienta? Vale decir, la obtención de información para convertirla, de datos para convertirla en información, luego procesarla y luego tomar decisiones con información fidedigna y comprobada. Los directorios, obviamente, los responsables de las operaciones, los responsables de las actividades comerciales de las empresas, las áreas o gerencias de lógica y por supuesto la unidad de security.
La unidad de security, que a pesar de su modernización en el siglo XXI, que superó a la del siglo XX, que solamente se basaba en la seguridad física y la seguridad electrónica, hoy además ha recibido como un apoyo de conocimiento también la especialidad de la ciberseguridad o el cybersecurity, además de la investigación también. Estas herramientas que han transformado por la necesidad de los riesgos y de las amenazas que se presentan contra las empresas no han sido herramientas suficientes en estos años para poder contrarrestar esta ola de delincuencia que nos ha venido aquejando desde el comienzo del siglo. Hemos visto más bien que cada año los porcentajes delictivos que afectan nuestra sociedad y que afectan a nuestras empresas y que nos afectan directamente a nosotros han ido en incremento, y probablemente nuestras herramientas hasta la fecha hayan sido todavía infructuosas. Utilizando entonces el ciclo de la inteligencia competitiva o contrainteligencia competitiva, cualquiera sea de los conceptos son de utilidad en nuestras organizaciones, tenemos nosotros que primero planificar en nuestra organización, identificando las amenazas o los riesgos, y en base a eso nosotros buscar información, obtener datos, todos los datos posibles, siempre que estos estén relacionados con el objetivo que nosotros hemos planteado. No se trata de cualquier tipo de información, porque entonces también pudiese esta llevarnos a infoxicarnos, ¿ok? A tener un montón de información que más bien, lejos de llevarnos un resultado, pudiese frustrarnos por la gran cantidad de esta que no podríamos procesar. Estos datos deben ser procesados, ¿ok? Deben ser posteriormente analizados, y finalmente la consecuencia de la producción de esta información ser utilizada para tomar decisiones. Por supuesto, todo este proceso tiene que ser un proceso verificado y comprobado. Yo tengo la lamentable experiencia, y lo he vivido, cuando la información no es fidedigna, como el resultado de este ciclo termina siendo tremendamente perjudicial. Entonces, nuestras organizaciones de security modernas deben dar un salto cuántico. Como vemos en el lado izquierdo o derecho para ustedes, los sistemas de protección convencionales que se basan en jefes coordinadores, jefes de seguridad o coordinadores de seguridad, y que tienen en el escalón debajo de ellos a supervisores y posteriormente a los agentes, que son como la base del security, debe ser transformado. Es decir, estos perfiles tienen que ser cambiados y debemos adoptar esta nueva forma de trabajar para organizar o reorganizar o hacer una reingeniería del security, de las unidades de security de nuestras organizaciones, ¿no? Transformándolo en un sistema de inteligencia competitiva, donde los jefes se convierten en los planificadores, ¿no? Los supervisores se convierten en los analistas de la información, y los agentes o el resto del personal del equipo se convierten en operadores, en asistentes, pero todos en colectores de información para que los supervisores puedan analizarla. Por supuesto, no debemos dejar de contar con la valiosa y enorme ayuda de los elementos de la misma organización, que sirven de fuente y que contribuyen, sin ser parte orgánica de nuestras organizaciones, pero que contribuyen tremendamente con la organización, proporcionando información fidedigna, confirmada y comprobada, ¿ok? Para que podamos desarrollar el resto de la búsqueda de información y nos lleve a buen término. ¿Por qué cambiar entonces la forma convencional de realizar una investigación y pasar a un sistema de inteligencia competitiva? Porque cuando se realiza una investigación, probablemente la misma persona que realiza la investigación sea el que colecta la información o obtiene los datos y después lo procesa y finalmente termina haciendo el informe. Este tipo de metodología ha demostrado durante muchísimos años tener una serie de errores, porque el investigador se convierte en juez y parte. Mientras que con un sistema de inteligencia competitiva, el analista siempre va a ser las veces de controlador y supervisor sobre el lector o el que obtiene los datos para cuestionarlos, para verificarlos
o para solicitar nueva información. Y estos a su vez trasladarla para que el difusor pueda, después de haber sido verificado y comprobado, enviar la información para que se tomen las decisiones. Y dentro de esta nueva forma o dentro de este nuevo enfoque de las unidades de seguridad privada, tenemos nuevas herramientas entonces que se suman y que amplían y le permiten a las unidades de security poder contribuir de una manera más importante y más eficiente dentro de sus organizaciones. ¿Ok? Tenemos la seguridad psicológica, que es definitivamente un arma tremendamente poderosa en este tiempo. Recordemos que al no ser una inteligencia del Estado, existe una gran limitación respecto de lo que se puede obtener como perfiles. Así que la psicología, la neurociencia y las inteligencias múltiples terminan siendo una gran herramienta para los hombres de inteligencia competitiva de las unidades de security, porque permiten diseñar perfiles dentro de los colaboradores en las organizaciones para saber quiénes son personas de riesgo o pudiesen ser en algún momento personas de riesgo y quiénes pueden ser personas confiables que inclusive pueden ser captadas para contribuir con la organización de inteligencia competitiva dentro de la empresa. Como veíamos entonces, esos parámetros restringen la información dentro de las organizaciones. Y existe entonces un tipo de seguridad que es la seguridad cooperativa y la seguridad colaborativa que debe desarrollarse entre las diferentes organizaciones, sean estas del mismo rubro o no, pero con las que debemos buscar alinearnos y compartir información. Esto es muy importante porque todos aquellos que estamos de este lado de la sociedad debemos luchar con todo lo que esté en nuestras manos para erradicar la corrupción y el delito de nuestras organizaciones y, de ser posible, contribuir en todo lo posible con las fuerzas públicas del Estado, proporcionando información para erradicar también a los grupos criminales que nos acechan. Es tiempo de que la gente buena se una para contrarrestar esta ola de delincuencia que amenaza a nuestros países, especialmente en Latinoamérica. La seguridad humana, importante porque es precisamente el humano con necesidades, el humano que siente y se ve afectado a veces por una sociedad indiferente, quien en algunas oportunidades, no estoy justificando, solo lo estoy explicando, quienes en algunas oportunidades se ven empujados por la misma sociedad a cometer delitos. Entonces, es necesario que cambiemos el enfoque y ampliemos nuestra mirada para poder contribuir con la gente de nuestro entorno, pero con la gente también que trabaja para nosotros, de tal manera que los ayudemos a que ellos se sientan seguros de manera general, ¿ok? Ayudándolos a desarrollar las actividades en un entorno de paz, en un entorno de tranquilidad, alejando de ellos todo tipo de signo que pudiese afectarles de manera psíquica, de manera física, o de cualquier manera, la que sea. Entonces, la seguridad humana que se enfoca en ayudar a las personas o a las naciones o los pueblos a liberarse del miedo, ¿no? A liberarse de vivir sometidos, ayudándolos a buscar, a encontrar su dignidad, ¿no? Y ayudándolos con las necesidades que puedan tener. Y finalmente, la ya conocida seguridad multidimensional. Nuestra seguridad y la seguridad de los pueblos no solamente está en evitar que estos sean atacados por fuerzas armadas o por grupos armados. Existe, como ya lo hemos visto en la seguridad humana, otro tipo de riesgos o de amenazas que afectan la tranquilidad de los pueblos en diferentes ámbitos, en el externo, en el interno y, por supuesto, aquel que limita el desarrollo. ¿Cuáles son estas dimensiones en las que nosotros también debemos preocuparnos y prepararnos para poder encontrar o para poder ayudar
a nuestro entorno y a nuestro contexto a encontrar su camino. Y es proveyéndole seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad social o alimentaria, la seguridad sanitaria, como hoy vemos, la seguridad educativa y la seguridad energética y política. Qué importante es la inteligencia competitiva hoy en día. Hemos visto como muchas personas, naciones inclusive, han tomado decisiones basadas en fake news o posverdad, cómo se han elegido presidentes en las naciones más importantes del mundo, presidentes que manipulaban la información y desacreditaban a competidores. La falta de conocimiento, la falta de datos y de información nos lleva a tomar decisiones erróneas. Hoy, algunos países de nuestra zona, en el mundo de Latinoamérica, creo que Chile, Argentina y Perú, estamos próximos a elegir presidentes. Qué importante es hoy en día que aprendamos a obtener datos, a convertir esos datos en información, a procesar esa información, a difundirla para ayudar a que la mayoría de los peruanos y de ciudadanos de esta parte del mundo tomemos decisiones correctas. Estamos frente a un universo enorme, hoy en día más con la pandemia, de necesidades que nos van a afectar. Y tenemos que encontrar con conocimiento, con sabiduría, que es el conocimiento con amor, para ayudar a nuestro entorno a salir adelante y a poder superar esta segunda ola trágica que hemos empezado a afrontar. Finalmente, y para terminar, quiero dejarles un regalo para que lo tengan en cuenta en todos los proyectos que vayan a desarrollar este año. Y son los riesgos, no son todos los riesgos, he elegido 4 que definitivamente nos van a afectar. Y estos han sido contrastados en información que he obtenido en estudios realizados en la Universidad Católica de Chile y Euroasia Group, precisamente para este año. Y vamos a ver en nuestros gobiernos, y esto es algo común en los gobiernos de Latinoamérica para este año, la incapacidad de poder atender las demandas sociales. Básicamente por la falta de conocimiento y de expertise tal vez. Protestas violentas en casi todos los ámbitos. Bloqueos de carreteras, etcétera. Crisis migratoria, como la que ya estamos viviendo, vale decir, además, no solamente las grandes necesidades de nuestro pueblo, sino recibir a ciudadanos de otras naciones que buscando su futuro vayan a llegar a nuestra nación, pero también con muchísimas necesidades. Y finalmente, el aumento de corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado. Y para terminar, tenemos que unirnos, y este es un llamado, tenemos que unirnos, tú y yo, y todos aquellos que quieran sumarse, para enfrentar juntos esta masa de problemas y de conflictos que eso nos viene. Además, sumado a este gran cisne negro, que es la pandemia que hoy tenemos. Eso es todo y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Muchas gracias, Rafa, por esta invitación. Me siento muy feliz de estar con ustedes y compartir. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge Luis. Como directora de este debate, realmente te agradezco mucho. Realmente la exposición ha sido fantástica. Y bueno, ahora tenemos con nosotros a nuestro siguiente expositor, el señor Juan Carlos Babarsi. Él es ingeniero de sistemas y actualmente se desempeña como gerente de riesgos y seguridad de Hermes, transportes blindados y con estudios de MBA, liderazgo, mejoras en procesos e inteligencia estratégica y competitiva. Te damos la bienvenida, Juan Carlos, y adelante. Muchísimas gracias por esta invitación y también quisiera agradecer a Rafael por darme la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en Hermes. Rafael fue mi profesor
con él llevé el curso de inteligencia estratégica y competitiva, y a raíz de la experiencia que tuve con él en las aulas, es que pude implementar finalmente el área de inteligencia estratégico-competitiva en Hermes Transportes Blindados. Permítanme compartirles la pantalla. Bueno, Hermes Transportes Blindados es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado peruano y que, su nombre lo dice, estamos abocados principalmente al traslado de dinero. Somos proveedores del sistema financiero, asimismo también procesamos el dinero, lo custodiamos, ¿no? Y adicionalmente proporcionamos servicios de logística a los canales de atención del sistema financiero. O sea, ponemos personal que presta servicios en las agencias de los bancos. Actualmente somos aproximadamente 3.500 trabajadores con presencia en 18 ciudades del país, ¿no? Incluyendo Lima, que es la principal. En la inteligencia competitiva, ¿cómo nace en Hermes? Como les comenté, había recibido este curso, pero sin embargo, Hermes, por la propia naturaleza de su negocio, es una empresa que ha estado muy abocada al tema de seguridad desde sus principios y siempre ha tenido una muy fuerte tendencia a cuidar el bien más valioso que nosotros consideramos que es el que tenemos, que es las personas. Nosotros en Hermes tenemos un lema que dice que nosotros queremos que todos nuestros trabajadores regresen sanos y salvos a casa todos los días, que puedan ver a su familia. Entonces, ese lema, más aunado a la necesidad de contar con información que nos permita tomar decisiones y poder prevenir una situación, nos llevó a crear el área de inteligencia competitiva. ¿Cuáles fueron los principales objetivos que tenía esta área o que tiene esta área? Lo primero es la prevención. Hemos descubierto de que nosotros, contando con la información adecuada, podemos prevenir adecuadamente cualquier tipo de riesgo, ¿no? Que pueda atentar contra alguna de las operaciones que tenemos, ¿no? Llámese riesgos que sean amenazas externas, amenazas internas, riesgos de mercado, riesgos de gobierno. El tener el conocimiento nos ha permitido prevenir en muchas ocasiones este tipo de riesgo, ¿no? Asimismo, también conocer qué oportunidades pueden haber en el mercado que nosotros podamos explotar de cara a poder aprovecharlas y sacar una ventaja frente al resto de la competencia. Y como todo inversión, porque el área de inteligencia obviamente es una inversión, ha buscado rentabilidad. Y muchas veces nosotros vemos que seguridad no genera rentabilidad, seguridad es un gasto, pero simplemente podemos verlo acá de una manera muy sencilla, cómo el área de inteligencia puede ser una inversión que genere rentabilidad. Todas las operaciones de Hermes están coberturadas por un seguro. En la medida de que nosotros no tengamos siniestros, al momento en que se renegocia el seguro aplica algunos descuentos. O dicho al revés, si nosotros tuviéramos muchos siniestros a lo largo del año, de los años, al momento de renegociar con el seguro nos castigaría poniéndonos una tarifa más alta. El hecho de que no tengamos esto de acá, hace de que ya de por sí solamente obteniendo muy poca o casi ningún siniestro, hace de que ya el área por sí ya empiece a ser rentable y genera ahorro a la compañía. ¿Qué temas encontramos, ¿no? en la situación que nos encontramos como Hermes, ¿no? Múltiples amenazas. Han escuchado al expositor, las amenazas son múltiples, tenemos amenazas de migraciones, tenemos amenazas de bandas delincuenciales, tenemos amenazas internas también, necesidades económicas. Entonces, el panorama el cual se maneja es muy complejo y procesar la información y no tenerla sistematizada y poder generar con esto de acá inteligencia que nos permita tomar decisiones, nos haría que todo este proceso sería muy complejo.
¿no? El hecho que tengamos esta área nos permite prevenir, ¿no? Y de tal manera que podamos tomar decisiones que nos permitan mitigar el riesgo, ¿no? Hemos tenido algunos logros que les puedo comentar, ¿no? Recuerdo de que hasta hace 2-3 años atrás tuvimos información de que en una base fronteriza nuestra, fronteriza con Brasil, que es la operación de Madre de Dios, teníamos conocimiento con casi 6 meses de anticipación de la presencia del Comando Vermelho. El Comando Vermelho es un grupo delincuencial muy bien organizado, brasilero, que tiene mucha presencia o tenía mucha presencia en Brasil. Y su objetivo de ellos era ingresar a Perú para poder tener control de la zona de la producción de la cuenca de coca, o de producción de coca, que es en el BRAE. Pero parte de sus funciones, o sea, parte de cómo ellos se financian, y lo habían hecho en Brasil, es atacando a las plantas de las transportadoras. Habíamos visto que habían habido ataques en Brasil, habían habido ataques en Paraguay, y nosotros ya teníamos información de que el posible ataque a nuestra instalación en Puerto Maldonado. Se hizo un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Con apoyo de las fuerzas policiales, y finalmente pudimos neutralizar este ataque que hubiera significado una pérdida de millones de dólares para nosotros. Y todavía se sigue neutralizando esta situación. No lo hubiéramos podido hacer si no contábamos con la información. La amenaza fue muy real, el armamento existía, la banda ya se había formado, y pudimos felizmente neutralizarlo, ¿no? Como les comentaba, los riesgos siguen creciendo, las amenazas siguen creciendo, y mientras nosotros no tengamos información que nos permita poder adelantarnos a los hechos y tener una perspectiva hacia futuro, simplemente vamos a estar nosotros en una situación reactiva, y es lo último que queremos, porque en nuestro caso trabajamos con personas que arriesgan su vida todos los días en la calle, ¿no? Como les comentaba, las fuentes de las amenazas son múltiples, ¿no? Nuestros servicios son muy diversos, tenemos operaciones no solamente en las capitales de las ciudades donde operamos, tenemos operaciones que requieren que nos transportemos por los caminos más recónditos del país, por la serranía, sitios donde muchas veces no hay cobertura policial, muchas veces estamos 3-4 días en la sierra repartiendo el dinero para los programas sociales. Entonces, eso hace de que nuestra operación sea muy, muy compleja, y donde realmente sea muy necesario contar con la información. Información que si no la tenemos, y que esta información no nos permite prevenir un hecho, finalmente nos va a generar un incidente, y ese incidente nos puede afectar a nuestra reputación, nos puede generar un costo de oportunidad con nuestros clientes. Finalmente, la seguridad de nuestras operaciones se vería mermada, ¿no? Y obviamente afectaría a los costos. En general, todo el proceso que nosotros manejamos de poder prevenir es cuantificable. Todo tiene que ser cuantificable, porque finalmente toda esta operación que tenemos de inteligencia que manejamos es una inversión que tiene que tener su retorno, ¿no? Como les comentaba, nuestros múltiples fuentes de riesgo que nosotros manejamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nuestros colaboradores, ¿no? Para los cuales nosotros tenemos todo un mecanismo de selección muy riguroso, ¿no? Que no solamente incluye el proceso de selección, sino que durante toda su permanencia dentro de la empresa, el área de inteligencia les hace un seguimiento. Tenemos un scoring de cada una de las personas
con un ranking potencial, qué tan potencialmente riesgoso es una persona, en base a múltiples factores, ¿no? Riesgo crediticio, antecedentes y demás factores que se van evaluando a lo largo de su permanencia dentro de la empresa, y el área de inteligencia va permanentemente recopilando esta información y tabulándola para ver qué medidas se pueden tomar para mitigar este riesgo, ¿no? Los clientes, para nosotros, que son nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros buscamos darle seguridad a cada una de sus operaciones y somos responsables de ellos, ¿no? Tenemos proveedores que son críticos, que también a los cuales tenemos que evaluar para ver finalmente y poder determinar qué tan riesgoso es este cliente, ¿no? Un proveedor, perdón, que no cumple con todos los requisitos, o un proveedor que es estratégico para nosotros, pero que finalmente tenga demasiado poder de negociación sobre nosotros, también se convierte en riesgoso, ¿no? El mercado es otro tema que va cambiando, los sistemas cambian, las necesidades de los clientes van cambiando, y nosotros tenemos que tener la información adecuada para ir adecuándonos a las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, hay una tendencia de que el dinero va a desaparecer, algún día desaparecerá el dinero. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros de cara a ese futuro próximo que puede venir más adelante, ¿no? El gobierno con sus regulaciones, que pueden cambiar también alguna forma como nos regula a nosotros para poder operar. Es importante contar esa información para poder cumplir con todas las regulaciones. Como les comentaba, la delincuencia organizada cada día está mucho más organizada, cuenta con mejor armamento, cuenta con más motivación. Entonces, nosotros también tenemos que estar prevenidos ante estas situaciones, ¿no? La economía, bueno, estamos viendo cómo va cambiando en la medida que nosotros podamos tener una visión a cómo va a ir la economía, hacia dónde se va a mover la economía, nos va a permitir a nosotros como empresa proyectar nuestra estrategia de cara a poder nosotros seguir manteniéndonos en el mercado, ¿no? Y finalmente la conflictividad social, que también afecta. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, nosotros nos movemos por todos los caminos del Perú. Si hay un paro armado, si hay un bloqueo de carreteras, cualquier situación podría afectar el desplazamiento de nuestras unidades y, por lo tanto, afectar a nuestros clientes y la seguridad de nuestras operaciones. El conocimiento es poder, ¿no? Nosotros, como les comentaba, tenemos que conocer o buscamos conocer finalmente qué es lo que qué amenazas podrían haber para que nosotros, en base a eso, poder prevenir cualquier situación, ¿no? Mirando yo en retrospectiva, no me veo ahorita tomando una decisión de cara a mitigar un riesgo si es que no tuviera un análisis previo con información veraz de qué es lo que puede pasar en el futuro. Sería como ya ir a tientas en la noche y tratando de encontrar qué es algún objeto. Realmente el conocer lo que es lo que puede pasar en el futuro con información veraz, ¿no? Información que ha sido debidamente tratada, eso es lo que nos permite tomar una decisión que, si bien es cierto, no va a ser 100% segura, pero va a tender a ser bastante cercana a la realidad, ¿no? ¿Cuáles son un poco las ventajas, ¿no? de tener esta información, ¿no? Conocer un poco cuáles son las amenazas del entorno que afectan a la empresa, ¿no? De identificar oportunidades de mercado, ver qué cambios tecnológicos pueden haber que puedan afectarnos o puedan ser una oportunidad para nosotros. Los cambios políticos en general también afectan a la empresa, ¿no? ¿Qué tendencias del mercado existen? ¿Cómo va evolucionando la competencia? ¿Qué otras asociaciones podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el cambio? ¿Cómo podemos tomar una iniciativa, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar las decisiones? En general, la inteligencia competitiva y estratégica finalmente nos permite tener todas estas ventajas
al momento que tomamos una decisión, ¿no? ¿Qué algunos logros que hemos tenido como empresa desde ya hace algunos años, desde el año 2015, no hemos tenido ni un solo incidente externo en Hermes? Como les he comentado, este caso de una amenaza neutralizada, hemos tenido muchas más de estos tipos de amenazas neutralizadas, amenazas evidentes, donde gracias a la información que hemos podido tener, hemos podido neutralizar de manera real algún ataque a nuestras instalaciones, ¿no? El uso de la tecnología de punta, ¿no? Que nos ha permitido disuadir finalmente algunas situaciones también de amenazas que hemos podido tener, ¿no? Lo que, como les comentaba, hemos hecho una base de datos con todo el personal en el cual nosotros tenemos mapeado a todo nuestro personal interno, y asimismo tenemos catalogada todas las zonas donde nos desplazamos con nuestras unidades, y cada una de las zonas tienen determinados niveles de riesgo, ¿no? Y todo esto está metido en unas bases de datos, entonces nos permite acceder rápidamente a la información para poder darle información veraz a las áreas operativas. Otra cosa importante que nosotros hemos logrado a lo largo de este tiempo es la concientización de todo el personal con la seguridad y con la inteligencia, ¿no? El personal, poco a poco, el personal operativo, poco a poco, ha ido entendiendo de que si colabora con nosotros, realmente sus operaciones son mucho más seguras. Tal es así que ya tenemos cada programación de las operaciones de ellos previamente son coordinadas con nuestra área de inteligencia para saber si el desplazamiento de esas unidades a dicha zona genera un riesgo o no genera un riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos cuáles son los retos que tenemos ahora con nuestra área de inteligencia, ¿no? Lo decía, es seguir consolidando esta cultura de inteligencia en la empresa, ¿no? Que todo el personal se siga comprometiendo con la inteligencia, que finalmente buscamos que todos los colaboradores sean un agente de inteligencia, que proporcionen inteligencia, proporcionen información que nos permitan a nosotros analizarla y poder determinar si es el uso de esta información, ¿no? En general, es un trabajo que venimos haciendo ya hace algunos años, estamos avanzando, pero creemos de que debemos seguir para poder llegar a todo y cada una de las personas, ¿no? Tenemos, como le decía, buscar que nuestros sistemas que lleguen a más personas, ¿no? Para lo cual estamos buscando aún más sistematizar más nuestros sistemas de recolección de información, que estén integrados con otros sistemas internos, ¿no? Internos de la empresa, para que nos permitan jalar más información y poder nosotros, en base a esta información, hacer el análisis adecuado, continuar con la capacitación a nuestros propios analistas y también al personal de los colaboradores de Hermes, para que se conviertan finalmente ellos en agentes de inteligencia, ¿no? Y ampliar aún más nuestras oportunidades, ¿no? Hacia que podemos dar a la empresa. Nosotros no solamente estamos viendo que la inteligencia puede servir para prevenir riesgos o para ver oportunidades en el mercado, sino que también nos puede ayudar para prever qué otras tendencias pueden haber en el futuro que nos permitan estar preparados, como por ejemplo, qué hacer con lo que algún día ocurrirá cuando el dinero, el cash, desaparezca, ¿no? Como les decía, la inteligencia es una inversión que se tiene que ver reflejada en una rentabilidad, o sea, tiene que generar una rentabilidad a la empresa, ¿no? Tiene que finalmente colaborar con el prestigio de la organización, porque también el prestigio de la organización tiene un costo, tiene que contribuir con la seguridad de nuestras operaciones y finalmente tiene que generar una oportunidad de negocio para la organización. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
Bueno, Juan Carlos, te agradecemos. Si no hay preguntas en el auditorio, no sé si alguien quiere hacer una consulta, por favor. Ok, esperaremos entonces a terminar los expositores. Ahora tenemos, muchísimas gracias. Tenemos ahora con nosotros a la doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, la doctora Nancy Pérez. Ella es magíster en Ciencias, Tecnologías y Sociedad, es docente universitaria e investigadora, coordinadora de estudios tecnológicos, vigilancia e inteligencia estratégica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno argentino. Le damos la bienvenida con un caluroso saludo a nuestra doctora Nancy, que nos va a dar la charla desde Argentina. Adelante, Nancy. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Agradezco la invitación. La verdad que es un placer estar, aunque por acá es bastante tarde ya, pero la verdad que me gustaba la idea de participar, escuchar a los colegas, que realmente siempre se aprende algo nuevo, y agradecerle a Rafael en haber permitido que esté presente. A mí me toca un poco contarles, en realidad, una mirada más gubernamental de estas temáticas, tanto de la vigilancia tecnológica, la inteligencia estratégica competitiva. Desde Argentina se pensó ya hace más de 10 años la posibilidad de crear un caso gubernamental para aplicar estas temáticas y colaborar con los diferentes actores del sistema. Así que primero vamos a hablar un poco de algunas cosas que ya se hablaron, pero vale la pena recordarlas o reforzarlas. Por ejemplo, a ver si está bien para empezar a proyectar, ahí está bien. Perfecto. Entonces, lo que empezamos a hacer, hablar de las organizaciones, deben estar alerta. Organizaciones que pueden ser no solo del ámbito empresarial, también del ámbito gubernamental o del ámbito académico. El estar alerta significa pensar en poder contraatacar rápidamente los cambios. Sin duda, todo lo que ha sucedido el año pasado y este año nos da como ejemplo que tenemos que estar preparados para esos cambios, que a veces son cambios incrementales, pueden ser cambios, como nos ha pasado, radicales, pero que realmente los cambios pueden aparecer en diferentes formatos. Aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten a nivel mundial, a nivel regional o a nivel local, que seguramente nos permita estar alerta de las novedades que vayan sucediendo en oportunidades de negocio, en nuevas líneas de investigación, en generar nuevas políticas de Estado, etcétera, y mejorar la gestión del riesgo a la hora de tomar decisiones. Realmente la toma de decisiones tiene que ser con información de calidad, segura y confiable. Y esta información no es la que abunda. Entonces hay que aprender a buscar este tipo de información. Estamos muy acostumbrados a googlear y creemos que toda la información que existe allí es de utilidad. Pero muchas veces esto no es así. Bien lo hablaba el colega recién, el tema de las fake news, que a veces generan políticas de Estado, políticas que luego la sociedad va a tener su impacto. Entonces hay que pensar que también nos enfrentamos a diferentes retos, una mayor complejidad del entorno en donde nos manejamos, ni les digo en el caso de las empresas, que tienen cambios constantes, bueno, incrementar la exigencia también de nuestros clientes, tanto actuales como potenciales. Es decir, estamos en un escenario de cambio. Estos escenarios de cambio nos permiten ir también conociendo a otras entidades, cómo vienen aplicando principalmente estas temáticas, estas herramientas de gestión de innovación conocidas por nosotros como la vigilancia y la inteligencia. Tanto la vigilancia como la inteligencia, ustedes lo saben, tienen muchos apellidos, pero lo importante acá es pensar en cómo lograr tomar buenas decisiones con buena información. Como dije antes, información de calidad, confiable, a veces a nivel global, a veces a nivel local o regional, que permitan aplicar eficientemente el conocimiento. Hoy no es algo que es común de utilizar el conocimiento. Nosotros estamos constantemente buscando información, analizándola, y de esa manera poder lograr un conocimiento que sea aplicable en los diferentes ámbitos de acción.
bien decían recién los colegas, inclusive nosotros nos afrontamos, los que somos especialistas en estas temáticas, nos afrontamos diariamente con la infoxicación, una enfermedad entre comillas que nosotros le tuvimos que buscar una dosis para poder seguir adelante. Piensen que en todo Internet, que es esa masa crítica que vamos a utilizar, hay un número, les diría, imposible de poder trabajar diariamente. Acá yo les había puesto algunos números, más o menos 2 millones de artículos, 60.000 revistas técnicas, 7 millones de páginas nuevas por día. A todo este volumen de información se incorporan las redes sociales, que son una fuente muy rica de información, pero hay que saber trabajarlas por el tema de la opinión. Es decir, que todo ese volumen de información tenemos que aprender a seleccionar qué nos va a permitir mejorar la toma de decisiones. En el caso de las empresas, muchas veces se enfrentan, nos comentan que ¿dónde busco una nueva tecnología? ¿Cómo hago para conseguir un nuevo financiamiento? ¿Cómo me entero si alguna universidad está haciendo algún nuevo desarrollo en investigación? ¿Cómo me entero si hay un nicho de mercado? Bueno, todo esto que las empresas nos preguntan, yo siempre se los englobo como que primero lo que tendríamos que pensar es de qué quieren estar enterados. Muchas veces el pensar esto nos posibilita focalizar la búsqueda de esta información. No es lo mismo decir, quiero buscar sobre el sector o sobre el área de industria 4.0, a profundizar esa búsqueda y buscar algún tema en particular que me esté interesando en este momento o que sea una necesidad de información que tengo que responder. ¿Dónde buscar la información? Como dijimos antes, hay que pensar que vamos a buscarla dentro de Internet, mucho más allá de Google. Google ocupa solo el 20% que Internet nos provee. Tenemos que aprender a usar otras herramientas de complemento, herramientas de valor agregado. Luego pensar en que toda esa información que vamos a trabajar la tenemos que recolectar, procesar, analizar, un proceso que lleva un tiempo, no le vamos a mentir, no es un trabajo de un día para el otro, pero sí los réditos al buscar información de calidad, sin duda, es de valor agregado. Ahora también, después tendremos que ver básicamente por qué queremos hacer esa búsqueda de información, si es, como les decía, para buscar una nueva tecnología, para generar un nuevo producto, en el caso académico, para generar alguna línea de investigación, etc. Y básicamente, ¿quién va a ser el cliente? Y lo pongo entre comillas, el cliente de ese producto que yo voy a generar a partir de toda la información recolectada. El cliente podemos ser nosotros mismos, porque queremos satisfacer una necesidad propia, pero también podemos tener un gerente de una empresa que necesite información para tomar decisiones, un rector de una universidad que necesita generar nuevas carreras para los estudiantes del futuro, o en el ámbito gubernamental, un político que necesita generar una nueva política de Estado o una agenda de investigación y desarrollo. Los clientes pueden ser muy variados y yo siempre planteo que hay que conocer al cliente antes de empezar a pensar en qué es lo que necesito buscar y qué es lo que necesito tomar como información de calidad. Obviamente, ya mis colegas lo han expresado, hago un breve resumen, sobrevivir al exceso de información, grandes autores en la historia de la vigilancia y la inteligencia, más o menos hace unos 25 años, que comenzaron a trabajar en 3 países emblemáticos, Francia, Japón y España, que empezaron a ser los precursores de traer todos estos conceptos que venían de la Segunda Guerra Mundial hacia el ámbito empresarial, académico y ahora en algunos casos gubernamental. Básicamente, cuando hablamos de estas herramientas, yo siempre planteo que son una de las tantas herramientas de gestión de la innovación, al igual que la prospectiva, el planeamiento estratégico, la gestión del conocimiento. Los que hacemos vigilancia e inteligencia sabemos que tenemos que constantemente generar insumos para todas estas otras herramientas que se están trabajando. Esto no me voy a ahondar porque ya lo hablaron anteriormente, un poco lo que es la vigilancia y la inteligencia, como ya lo dijeron, no lo voy a repetir, pero básicamente sí me interesa contarles una breve historia para que conozcan, sobre todo en el ámbito empresarial, conozcan de que estas herramientas no vienen de por sí de la nada, sino que son teorías,
son trabajos que se han hecho a nivel mundial, pero también a nivel latinoamericano. A nivel mundial, como les dije, hay 3 países emblemáticos con 3 miradas diferentes, tanto Japón como Francia como España han empezado a ser pioneros en estas temáticas. En el caso de Japón, las empresas empiezan a pensar en tener, les comento que esto hace más de 25 años que se viene desarrollando, diferentes empresas empiezan dentro de su organigrama a considerar un área de vigilancia e inteligencia. Esta área está paralela al área de calidad, al área de procesos, al área de marketing, etc. Siempre esta área es la primera que comienza a trabajar cuando uno tiene que pensar en un nuevo producto, en un nuevo proceso, en una nueva tecnología. Se hace una investigación, básicamente las empresas hacen una investigación de lo que hay, de lo que se necesita, para luego las otras áreas empezar a trabajar. Y ese trabajo va a llevar a un producto o un servicio final. En Japón, obviamente, el gobierno financia todas aquellas empresas que quieran aplicar vigilancia e inteligencia dentro de su organigrama. En el caso de Francia, una de las empresas emblemáticas es la empresa L'Oréal, la cual tiene una de las áreas más grandes en la historia de vigilancia e inteligencia, pero también lo practican y lo utilizan a la vigilancia y la inteligencia dentro del área de la investigación. Hay varios centros de investigación que utilizan estas disciplinas para poder dar apoyo a los diferentes tipos de investigadores. En el caso de España vamos a encontrar diferentes tipos de empresas, sobre todo empresas pequeñas que aplican este concepto de la vigilancia, inclusive el gobierno posibilita a aquellas empresas que quieran certificar a través de la norma española de vigilancia e inteligencia, puedan certificar y eso darle un financiamiento para mejorar los procesos de vigilancia e inteligencia dentro de la empresa. Pero también España es una precursora en aplicar estos conceptos o estas herramientas dentro del ámbito académico. ¿Qué pasa del otro lado del Atlántico? Bueno, Estados Unidos es un emblema en cuanto a las grandes bases de publicaciones científicas, que es una de las fuentes de información ricas en cuanto a estas temáticas. Pero ¿qué pasa en América Latina? En América Latina, aproximadamente hace unos 15 años, empieza a hacerse fuerte estas temáticas, se empiezan a aplicar en diferentes ámbitos, empiezan con una idea de trabajar a través de consultoras privadas, pero empieza a aparecer casos en México, en Brasil, en Chile, emblemáticos, casos donde se empieza a aplicar en el ámbito académico y en el caso de Brasil en el ámbito del emprendedorismo. ¿Y qué pasa en nuestros países? En el caso de Argentina, hace 10 años se crea un primer programa gubernamental, les diría que es un primer programa a nivel latinoamericano, porque la idea de este programa es no solo participar en las actividades de vigilancia e inteligencia, sino enseñar, capacitar, formar a las empresas, tanto grandes como pymes o pequeñas empresas, capacitar a entes gubernamentales, para que son pares, capacitar a investigadores, a cámaras empresariales, es decir, empezar a aplicar a la vigilancia y la inteligencia a nivel país. Nosotros le pusimos un concepto que se llama federalización del conocimiento, donde cada empresa o cada entidad u organismo, a través del programa, pueda realizar las tareas de vigilancia e inteligencia, con apoyo, porque muchas veces entendemos que no podemos decirle, bueno, ahora ustedes hagan vigilancia si no se han capacitado y preparado. El programa, como les digo, ya tiene 10 años, yo estuve obviamente desde la construcción de este programa. Este programa se basa en una mirada tanto entre la corriente española y la corriente francesa, y este programa es un programa que tiene varios productos, uno de ellos es la parte de formación y capacitación a empresas, sobre todo, también una red de lazos, que hoy la red no solo tiene nodos a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y en España, conjunto a la Universidad de Alicante. Tenemos diferentes estudios que se van realizando a medida de que las empresas, las entidades empiezan a pedir sobre diferentes temas. Nosotros ofrecemos boletines de novedades, productos diversos como informes a pedido, estudios, todo esto es gratuito. Y en realidad lo que sí el programa hace es aplicar vigilancia e inteligencia en 35 sectores.
¿Por qué 35 sectores? Primero, los 5 sectores estratégicos que el país tiene, el caso de alimentos, maquinaria agrícola, pero también en aquellos transversales como las TIC, las nano y las bio, que son temas de interés para nuestro país. Hoy por hoy, el año pasado, hemos empezado a utilizar a la inteligencia de la vigilancia desde el gobierno para colaborar con aplicaciones para el COVID, que eso también nos abrió una nueva puerta de ver cómo poder ayudar en un ámbito de la salud, con temas como la inteligencia artificial aplicada al tema de la salud, la telemedicina, las tecnologías médicas, etcétera. La verdad que dentro de la crisis también encontramos esa oportunidad de poder dejar nuestro granito de arena desde la vigilancia y la inteligencia. El programa todavía falta mucho por hacer, aunque se ha hecho mucho, se ha capacitado a más de 25.000 personas a nivel nacional. Hemos tenido alianzas estratégicas con otros países, sin duda Perú es una de las relaciones más fuertes que hemos tenido, pero también Brasil, también Chile, hemos trabajado con Paraguay, trabajamos con España, trabajamos con Colombia, México. La verdad es que eso nos ha abierto la posibilidad de conocer otros casos, de cómo aplicarlos. Lo que, como les dije antes, nosotros ayudamos a trabajar la vigilancia y la inteligencia en los diferentes actores del sistema, desde las empresas, como 3 empresas grandes que hemos creado sus áreas de vigilancia e inteligencia, como es la empresa Arcor, que es una empresa de golosinas y alimentos, la empresa IMSA, que tiene que ver con todo lo que tiene con las energías alternativas, y Tenaris Techim, que tenía un área de propiedad intelectual y necesitaba fortalecerla con la vigilancia, la inteligencia y a futuro con la prospectiva. Básicamente lo que sí, nosotros seguimos la norma española para todo lo que tiene que servir como guía en cuanto a todos los procesos que la vigilancia y la inteligencia, y hemos tenido la oportunidad de generar desde el gobierno hace 3 años, una norma propia argentina certificable para todas aquellas empresas, entidades que quieran certificar estas herramientas dentro de sus organizaciones. Y también en el año 2015, que ya estamos tratando de renovarla, generamos una guía que yo se las dejo a disposición para que las puedan usar, una guía un poco contando las diferentes herramientas que utilizamos, muchas de ellas son online, gratuitas, de calidad, no confundir esto de hacer vigilancia con grandes costos, la vigilancia también puede estar hecha con otro tipo de herramientas, contar los diferentes procesos de la vigilancia. La verdad que la guía ha contado todo el modelo de funcionamiento de esta vigilancia que se ha hablado anteriormente, por eso no quiero profundizar, todo lo que va de la etapa de planificación hasta el análisis cuantitativo, todo lo que es cómo se trabajan las diferentes fuentes de información que conocemos, desde la información tecnológica, la información de producción científica, la información de proyectos de investigación y desarrollo, la inteligencia de mercado o el marketing inteligente, cómo buscar normativas, cómo buscar financiamiento o incentivos, etcétera. Y principalmente tratamos de ayudar a los procesos de decisión, básicamente buscando soluciones a partir del uso de esta metodología. De estas soluciones pueden generar o abandonar un proyecto, formular nuevas iniciativas dentro de una empresa, consolidar, contratar expertos del país o del exterior en algunos casos, generar agendas tecnológicas, conocer nuevas tecnologías, tanto disruptivas como emergentes, etcétera, etcétera. Es decir, estamos constantemente generando input para buscar soluciones posibles a las demandas que nos llegan. Y también tratamos de que comprendan que la vigilancia e inteligencia puede usar diferentes herramientas, entonces tratamos de hacer capacitaciones en el uso de diferentes herramientas, desde las más simples hasta las más complejas, como son las bases estructuradas de patentes, de publicaciones científicas, de proyectos de investigación, y todos los multibuscadores, agentes inteligentes, rastreadores de noticias, toda esa cartera de herramientas que muchas veces no conocemos y que nos dan una información de mucha calidad, viable y segura para la toma de decisión.
Así que, para concluir, básicamente les dejo mi caballito de batalla, como se dice acá, mi frase que para mí, si buscamos resultados diferentes, no hay que hacer siempre lo mismo. La vigilancia y la inteligencia ha demostrado, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, que al aplicarla genera cambios en empresas, grandes o pymes, generan cambios en la parte académica, genera cambios en el ámbito gubernamental. Por eso hay que empezar a dar sus primeros pasos a aquellos que todavía no comenzaron. No le tengan miedo. Realmente, al practicar, al capacitarse, se van a dar cuenta que les va a abrir un sinfín de posibilidades y poder estar compitiendo en un mercado, poder estar presentes en los diferentes ámbitos, escenarios de cambio que estamos atravesando. Como bien dijeron anteriormente, nosotros nos están atravesando las tecnologías de futuro, estas tecnologías que empiezan a ser transversales para todos los sectores, la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, Internet de las Cosas, temas que parecen que eran de la NASA y que en realidad empiezan a aparecer en nuestros países y hay que empezar a pensar cómo hacer para conocerlas. La industria 4.0, un tema que antes se hablaba con cierto miedo y hoy por hoy ya la automatización a través de las TIC es un tema redundante para el tema principalmente de las empresas, pero hay que conocerlos. Entonces, lo que sí siempre digo es que la vigilancia y la inteligencia tiene que pensarse como un modo de comportamiento. Pueden ser utilizadas en el día a día para buscar diferentes fuentes de información, conocimiento, tecnología, innovación, que son herramientas diferenciadoras para cualquier empresa o organismo, parte académica, pero también como profesional. Así que bueno, era un poco el resumen de lo que hacemos en Argentina a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como les digo, nosotros ya hemos pasado por más de 10 gestiones diferentes. Por suerte el programa se pudo mantener a pesar de los cambios políticos. Y bueno, y esta imposibilidad que el COVID a veces hace que los organismos estatales no podamos seguir desarrollándolo, por lo menos como técnicos en vigilancia e inteligencia, el poder ayudar en toda esta pandemia también nos ha dado una posibilidad enorme y un crecimiento profesional sobre todo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, quedo a disposición ante preguntas, inquietudes, y quedo a disposición también de la sociedad para lo que se necesite. Te damos las gracias, Nancy. Excelente exposición. Gracias por tu colaboración desde tu país. Y bueno, creo que pasamos ya a nuestra última etapa y dejamos a todos con Rafael para que nos dé sus últimas palabras, resuelva quizá algunas consultas, en fin. Vamos, Rafa. Bien, muchas gracias. En realidad me siento privilegiado y me siento profundamente agradecido con la calidad de las exposiciones, los temas que hemos escuchado, muy interesantes, sumamente valiosos para nosotros. Como bien nos dice Nancy, hace más de 10 años que están haciendo este esfuerzo en Argentina y todavía sienten que hay muchísimo por hacer. Imagínense que nosotros prácticamente estamos empezando. Entonces, el camino es muy largo, pero sumamente motivador. Y como siempre digo, acá hay algo importante que no nos damos cuenta muchas veces, que nosotros tenemos la ventaja de poder aprender de quienes ya están en el camino, de levantar un poquito la mirada y ver cómo estamos con respecto a otros países, a otros especialistas, y tenemos mucho por qué aprender, mucho por qué seguir. Nosotros aquí en la Sociedad de Inteligencia Competitiva de Perú estamos muy interesados en desarrollar toda esta metodología, estas herramientas. En realidad, nos es difícil muchas veces porque, por ejemplo, una de las cosas que he podido notar es que en nuestro país todavía se conoce muy poco. Cuando a veces converso con empresarios, todavía no se conoce el concepto, inclusive con académicos, universidades, con quienes hemos buscado en algún momento acercamiento, y todavía no se conoce el concepto de lo que es la inteligencia competitiva, menos de todas sus aplicaciones y bondades. Entonces, esperamos nosotros contribuir con este granito de arena con respecto a esta especialidad, a esta herramienta, a esta ciencia. En fin, hay tantos criterios, ¿no? Y conceptos, pero sí saber que está ahí, que pueden unirse, que juntos podemos lograr grandes resultados.
Estoy profundamente agradecido con todos ustedes, Juan Carlos, Jorge Luis, Nancy, muchísimas gracias, realmente infinitas gracias por el bien que permiten hacerle a nuestro país, a nuestros empresarios, a nuestras empresas y todo ello. Muchísimas gracias por la colaboración, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. De verdad que me siento muy halagado y bendecido por esta oportunidad. No sé si hay alguna pregunta, alguien desea hacer alguna consulta antes de pasar a la última parte. No sé si hubo alguna consulta, Anita, en el chat. He visto por ahí algunas. ¿No? Ok. Bueno, entonces, quiero compartir con ustedes, antes de despedirme, quiero compartir con ustedes, y si me permiten un segundo, voy a compartir mi pantalla para comentarles que voy a poner en este momento en el chat para que ustedes puedan descargar esta infografía. La inteligencia competitiva, como hemos podido observar, es una herramienta que la podemos desarrollar y la podemos aplicar en muchísimos campos. Hoy día hemos tenido este primer foro donde hemos conocido experiencias interesantes. Seguiremos trabajando en ello. Más adelante, posiblemente en el mes de febrero, ya estamos preparando un foro donde vamos a tratar un poco de la aplicación de la inteligencia competitiva en el sector turismo, en el sector gastronómico. Pasaremos luego a diferentes sectores. Queremos analizar un poco también el sector salud y todo ello. Iremos invitando a profesionales, a expertos, a especialistas, a empresas que quieran aunarse a compartir sus experiencias valiosas, como ha sido el día de hoy, para que podamos ver la amplitud, la capacidad de la inteligencia competitiva en diferentes sectores, en diferentes industrias. Bien, este documento que se los estoy entregando es una infografía donde nosotros hablamos, les compartimos un tema que es sumamente interesante, ¿no? El auto eléctrico, un cambio tecnológico que impactará al mundo. Este cambio disruptivo, esta nueva tecnología, dentro de lo que nosotros la venimos siguiendo y estudiando, vamos a ver cómo va a cambiar inclusive el mapa económico mundial, ¿no? Los países que ya tienen definido fechas para poder dejar de usar hidrocarburos, como el caso de Noruega, que en el año 2025 ya ha manifestado una decisión gubernamental de no vender, de utilizar 0% de hidrocarburos en sus automóviles. De tal manera que, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo cuando los hidrocarburos ya no sean requeridos y no tengan la demanda que tienen en el día de hoy? ¿Cuál es la alternativa que se va a utilizar? El uso de los automóviles eléctricos que tienen la necesidad de utilizar baterías. Las baterías se hacen a partir del litio. El Perú es uno de los países que se está mirando e investigando geológicamente la capacidad de litio, porque algunos estudios ya hablan de que la cantidad de, por ejemplo, esta institución Macusani Yellow Cake informa haber encontrado en Puno lo que podría ser la mina de litio más grande del mundo. ¿Qué va a pasar cuando ya no existan automóviles con hidrocarburos, con combustible fósil? Estamos hablando de un plazo de ¿cuánto? ¿De 5 años, 10 años? La tendencia mundial hacia dónde va. ¿Qué va a suceder con los talleres de mecánica? Las profesiones nuevas que se van a generar en el país, ¿las tiene ya alguna universidad? ¿Cuáles son las amenazas que vienen con ello? La generación de nuevos negocios a raíz de del desarrollo de estas zonas donde se va a explotar las minas de litio. En fin, acá les dejamos algunas preguntas y temas de reflexión para que ustedes lo puedan revisar, analizar, tengan este pequeño souvenir, un pequeño obsequio de la Sociedad de Inteligencia para ustedes. Lo voy a compartir en este momento, si me dan un segundo, lo voy a compartir en este momento en el chat. Lo pueden descargar, si es que así lo desean, para que puedan ustedes reflexionar y sobre todo para darles un granito de arena que los lleve a mirar un poquito el alcance de lo que podemos hacer nosotros cuando procesamos información en cualquiera de los campos, cualquiera de ellos.
Bien, sin nada más que decirles, quiero nuevamente agradecer a nuestros brillantes expositores. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente es una noche fabulosa. Y muchas gracias a ustedes, quienes nos han acompañado, quienes han estado con nosotros compartiendo este momento, y que pronto espero nos podamos volver a reunir, posiblemente el próximo mes. Bien, sin nada más que decirles, quiero agradecerles y enviarles un fuerte abrazo desde este lado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias a todos. Buenas Gracias noches. a ustedes, un placer a todos. Un placer. Gracias. Gracias.